En Positiva trabajamos día a día alcanzando la experiencia y calidad con las que podemos asegurar lo más valioso para todos, la vida. Pensamos en tu bienestar y en el de los que más quieres. Por eso creamos un amplio portafolio de seguros de vida y riesgos laborales. El respaldo del Estado colombiano, la solidez financiera de nuestra compañía y cobertura a nivel nacional son cualidades únicas que nos permiten ser la aseguradora de todos los colombianos. Tu vida está llena de momentos especiales y sueños por cumplir. En Positiva te acompañamos en cada uno de ellos, asegurándonos que lo vivas al máximo. Al igual que tú, siempre buscamos lo mejor para las personas que más queremos. Para ti y para ellos, creamos un portafolio de seguros de vida que te permiten disfrutarlos mientras construyes un gran futuro. Entendemos que la vida está llena de imprevistos, por eso en Positiva nos encargamos de ellos con seguros de accidentes personales, seguro exequial, accidentes personales, generación positiva, que se adapta a las necesidades de cada institución educativa, entre otros. Igualmente acompañamos a los grupos de personas que comparten necesidades de aseguramiento similares con los mejores seguros de vida grupo para empresas, cooperativas, asociaciones, entre otros. También estamos presentes en uno de los momentos que más anhelas, tu pensión. Con nuestra opción de renta vitalicia, tú y tus seres queridos que estén próximos a pensionarse pueden contar con una mesada para toda la vida. Siempre estamos conectados con el fin de darte todo lo que necesitas. Nuestros canales de atención están dispuestos y capacitados para asesorarte con las respuestas y soluciones que buscas en cualquier momento. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Biológicos. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Medicina Preventiva y su impacto en la salud y el trabajo. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Carolina Casas Velázquez. Ella es enfermera profesional, especialista en administración de salud ocupacional. Doctora Carolina, muy buenas tardes y bienvenida. Hola Wilmer, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestro espacio de cada mes para hablar de riesgo biológico y en esta oportunidad de todo lo que tiene que ver con medicina preventiva. Entonces vamos a estar 50 minutos hablando de este tema, mirando cómo lo vamos a hacer mejor, cómo podemos construir algo que le funcione a las empresas, que sea práctico para nosotros y sobre todo que beneficie la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros trabajadores. Eh, la vida debe ser una continua educación. Yo creo que por más años que nosotros llevemos en una actividad, por más de que hemos estudiado muchísimo, todos los días aprendemos algo y sobre todo aprendemos de esos trabajadores y de la gente que está expuesta a diferentes tipos de riesgo y ellos nos enseñan cómo protegerlos mejor. Por supuesto, tenemos otras fuentes que también nos enriquecen, pero cada día es una nueva oportunidad para aprender y para enseñar, para compartir lo que ya sabemos. Entonces, Wilmer, ¿te parece si iniciamos con nuestro evaluémonos, a ver cómo estamos en conocimientos generales y cómo vamos a terminar nuestro proceso? Claro que sí, doctora Carolina. Vamos a empezar entonces con nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros asistentes, realizaremos 2 veces este evaluémonos, uno al inicio y uno al final de la acción educativa. La idea del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes y el sondeo final saber con qué conocimientos se retiran de nuestra acción educativa. Vamos entonces con nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice, la fase prodómica se refiere a, las personas están sanas, B, el virus está en el ambiente, C, tratamiento específico, D, síntomas comunes de la enfermedad. Vamos a darle 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder esta primera pregunta del sondeo inicial. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas 4 opciones de respuesta para que seleccionen la que consideren es la correcta. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta, que son los siguientes. A, las personas están sanas, un 11% de respuesta. B, el virus está en el ambiente, un 34%. C, tratamiento específico, un 8%. D, síntomas comunes de la enfermedad, un 47% de respuesta.
Pasamos entonces a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, la prevención terciaria corresponde a la intervención invasiva al paciente, B, las acciones de salud del tercer mundo, C, los planes de rehabilitación entre todos, D, ninguna de las anteriores. Haremos igualmente 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Nuestros resultados fueron los siguientes. A, la intervención invasiva al paciente, un 21% de respuesta. B, las acciones de salud del tercer mundo, un 4%. C, los planes de rehabilitación entre otros, un 53% de respuesta. D, ninguna de las anteriores, un 23%. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta. Nuestra tercera pregunta dice, ¿la medicina preventiva sirve para A, tener estadísticas y registros de las enfermedades, B, proyectar los efectos de las enfermedades, C, generar acción de intervención con los trabajadores, D, todas las anteriores? 15 segundos para que puedan responder nuestra tercera y última pregunta. Los resultados fueron los siguientes. A, tener estadísticas y registros de las enfermedades, un 5% de respuesta. B, proyectar los efectos de las enfermedades, un 3%. C, generar acción de intervención con los trabajadores, un 21%. D, todas las anteriores, un 71% de respuesta. Muchísimas gracias a todos por participar de nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de esta acción educativa. Los dejamos con la doctora Carolina. Mil gracias, Wilmer. Bueno, pues por lo que veo, de acuerdo a las respuestas que estamos teniendo en nuestro Evaluémonos, tenemos muy buenos conceptos, muy buenos principios. Y la idea es aquí compartir las experiencias, cómo nos ha ido y retomar algo de los conceptos. Entonces, continuemos con la presentación. Recuerden que en nuestra comunidad está manejando varios temas. Nosotros ya hablamos de todo lo que fue el sistema de vigilancia epidemiológica, cómo se construye, cómo lo hacemos y van a ver en la charla del día de hoy que efectivamente eso tiene mucho que ver con los proyectos y las cosas que estamos manejando. Luego vimos algo de riesgo biológico desde el autocuidado, especialmente para las instituciones de salud. Esta parte también es clave y sobre todo porque estábamos cursando COVID. Recuerden que COVID aún está con nosotros y llegó para quedarse y nos va a acompañar durante muchas generaciones, que ya sus cifras son distintas a las del inicio, por supuesto que sí, pero no quiere decir que desapareció. Eso nos lleva a seguir cuidándonos. Y además ahora apareció la viruela del mono, ¿cierto? Entonces, que también es un virus, que también está con nosotros y que está aumentando el contagio, muy asociado a que nos hemos relajado con las medidas de bioseguridad. Entonces, por eso es importante tenerlas en cuenta. Luego vimos todo lo que era el riesgo biológico en los restaurantes, en las cocinas y en el manejo de alimentos. Hicimos un recorrido sobre todos estos procesos, cuáles son las medidas que debemos tener. Además, porque tanto en la preparación, en la manipulación y en el servicio que se ofrece en los restaurantes o en nuestra propia casa, podemos estar generando multiplicación de microorganismos que afectan la salud de la gente, ¿cierto? El más reciente que vimos fue riesgo biológico en otras actividades económicas, que lo vimos con Patricia Martin y que hablamos de todas esas otras actividades distintas a salud que también están asociadas a todo lo que es riesgo biológico. Hoy vamos a charlar de medicina preventiva, que casi que engloba todo lo que nosotros hemos estado hablando y construyendo de aquí hacia atrás y nos permite empaquetarlo y ponerlo en funcionamiento en nuestra empresa. El próximo mes vamos a hablar de qué es un profesiograma, cómo se construye, para qué sirve, cada cuánto tengo que mejorarlo o cambiarlo o cómo lo ajusto. Y también se relaciona con lo que algo de hoy vamos a mencionar. Y vamos a terminar el año hablando de cáncer ocupacional, que tiene mucho que ver con lo que hoy también vamos a hablar, porque nuestra función en temas de medicina preventiva es lograr que la gente se conserve sana,
durante las exposiciones que tienen o que tenemos todos en el medio ambiente, en la empresa o en el hogar o en la comunidad a diferentes riesgos, ¿cierto? Pero el cáncer ocupacional existe y debemos identificarlo y saber cómo manejarlo e intervenirlo incluso desde antes. Esta es la ruta del conocimiento que hemos establecido en nuestra comunidad. Ya vamos terminando nuestro proceso y hoy es como el centro para integrar todos estos conocimientos que tenemos o que hemos ido adquiriendo y que vamos a seguir fortaleciendo en adelante. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy los voy a invitar a hacer un breve recorrido por toda la historia, muy corto, desde cuando empezamos a identificar enfermedades, cómo fue ese proceso y cómo hemos avanzado en el tiempo. Luego vamos a mirar cómo se comporta, cuáles son los componentes de la medicina preventiva, teniendo en cuenta qué es la enfermedad, qué es el ciclo de la enfermedad, cómo se desarrolla, cómo se maneja, y cómo hacemos nosotros, para ir al tercer momento, unas estrategias alineadas y ordenadas de acuerdo a esos componentes que tenemos. Bueno, esos van a ser nuestros momentos en la charla del día de hoy. ¿Cuál es el objetivo que pretendemos? Nosotros lo que queremos es fortalecer todo lo que es la implementación de medicina preventiva en el marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en todas las empresas afiliadas, sin importar el tamaño, ¿de acuerdo? Esta debe ser una estrategia exitosa y debe tener alto impacto en la productividad de los trabajadores, de las empresas, en la salud, en la seguridad y en el bienestar de todos. Incluyendo, si ustedes nos han escuchado, nosotros no solamente lo llevamos al entorno laboral, sino que les contamos que también todo lo que nosotros hacemos se proyecta hacia la familia y hasta hacia nuestros hogares. Entonces, esto, como estemos en el trabajo, a la exposición que tengamos, pues efectivamente tiene un impacto en nuestros hogares y con la gente que amamos. Y nos atrevimos a traer esta frase de Benjamin Franklin en la que nos dice que no cambies la salud por riqueza ni la libertad por poder. Y digamos que la reflexión nos lleva a que muchos de nosotros, lo hablo a título personal, no por riqueza, pero sí para cumplir algunas obligaciones o para poder estudiar más o para poder hacer más cosas, en servicios de salud, entonces yo hacía turnos por la mañana, por la tarde y por la noche y el fin de semana también, ¿sí? Y uno está en ese ritmo y finalmente la salud es la que al final le pasa a uno la cuenta de cobro, porque aunque tengamos muy buen entrenamiento físico, una estabilidad mental muy grande y muy importante, el cuerpo necesita descansar, necesita esos tiempos de ocio, necesita hacer cosas distintas, así que el perfecto equilibrio es lo que nos permite mantenernos sanos física, mental y espiritualmente. Bueno, esa es la reflexión con la que queríamos iniciar. Los objetivos específicos, vamos a hacer un recorderis de la historia, vamos a identificar unos componentes y vamos a socializar algunas estrategias. Y vamos a empezar con la historia. La historia es muy importante porque aquel que no la conoce se ve obligado a repetirla, ¿cierto? Hace muchos años, hace más de 4.000 años, algunos estudiosos empezaron a darse cuenta que en la medida que algunos trabajadores o algunas personas se exponían a algunas sustancias o algunos tipos de trabajo, se morían antes o se enfermaban de cosas distintas. Y empezaron a clasificarlos también y a manejar, entre comillas, algo como indemnizaciones. Y dependían si eran esclavos, si eran siervos, si eran trabajadores, entonces dependiendo de su condición, del rango, del rol que desempeñaban dentro del proceso productivo, se les reconocía. Digamos que eso fue hace muchos años, ¿cierto? Luego las cosas fueron evolucionando y hacia los 1500, cuando empieza a aparecer Hipócrates, Plinio, Galeno, se empezaron a hacer asociaciones con algunos trabajos. Entonces empezamos a descubrir que quienes trabajan en la minería de socavón y que están expuestos a una serie de metales, de material particulado, de vapores, por ejemplo, de cobre, de algunas sustancias, empezaban a generar algún tipo de enfermedades, básicamente asociadas con el pulmón, ¿cierto? Entonces se empezó a hacer esa asociación. Luego, si uno lo trae para América Latina, pues efectivamente
posteriormente también se empezó a mirar el trabajo que los indígenas hacían, la manipulación de cargas, el manejo de todo lo que tiene que ver con la caña, todo lo demás, y se empezó como a regular tanto los tiempos, la exposición, quienes podían hacerlo y empezamos a conocer como todo lo que nos ha pasado en la humanidad, que empezamos a ver, a observar y a tener conocimiento al respecto. Luego llega Bernardo Ramazzini, que es el papá de todo lo que es la medicina del trabajo y encuentra y publica además un compendio donde hace una relación de cerca de 54 enfermedades asociadas con el trabajo, pero ya no solamente con las minas, con los vapores y con la exposición a materiales, sino también con la manipulación de cargas, con la postura inadecuada y con muchas cosas que están asociadas al trabajo, pero que de pronto no se tuvieron en cuenta antes. Y hacia 1775 se descubre o encontramos el primer cáncer ocupacional, que fue en las personas que hacían o que limpiaban las chimeneas en Londres, y fue el cáncer de escroto, ¿cierto? Entonces se empezó a asociar esa actividad con ese tipo de cáncer. Luego llega la revolución industrial y aquí tenemos en este proceso que la minería se fortaleció como muchos otros procesos, pero también los niños empezaron a trabajar y empezaron a tener enfermedades. Entonces empezamos a darnos cuenta que no dependía ni de la edad ni de la estructura física, sino de la exposición directa, y también empezaron a generarse los primeros controles desde lo administrativo, ¿cierto? Los tiempos en los que debíamos descansar, los tiempos en los que debíamos permanecer, y se dieron los primeros pinitos en hacer la prevención ya de bloqueo para poder evitar contaminación con el ambiente con el que estamos y con los sistemas que manejamos. Hacia 1919, en la ONU nace la Organización Internacional para el Trabajo, eso es en su capítulo 13º, donde se dio importancia que teníamos que trabajar en todo lo que tenía que ver en el trabajo, la prevención, hacer medicina preventiva y hacer medicina del trabajo, y empezar a publicar algunas normas, algunos convenios que los diferentes países pudieran acogerse, ¿cierto? Y llegamos a lo que estamos viviendo, que es la pandemia por COVID, que efectivamente nuevamente volvimos al principio. Recuerden que cuando les conté en los 1400 que empezamos a darnos cuenta de la exposición de alguna enfermedad, cuando llegó COVID casi que repetimos la historia y empezamos a darnos cuenta que el uso de los elementos como las mascarillas, el lavado de manos, que se empezó a hacer hace muchos años, era efectivamente tan bueno para evitar el COVID como lo fue hace muchos años para evitar otro tipo de enfermedades. Esta es la historia que hemos vivido, ¿cierto? Que si ustedes lo ven en términos de años, empezamos hace mucho tiempo estableciendo esas asociaciones entre la exposición al trabajo, la enfermedad, y que hemos venido trabajando, y que aún a pesar de todo lo adelantado que estamos y que trabajamos en temas de innovación y que tenemos inteligencia artificial y que ya hemos llegado a Marte y vamos a volver a la Luna y vamos a vivir en otros planetas, nuestra gente se sigue enfermando de lo mismo que se enfermaba hace muchos años. Y los controles han evolucionado, pero sin embargo tenemos muchos compatriotas trabajando en minas que están enfermos, en otras actividades económicas expuestos a los mismos sustancias o a los mismos riesgos, y que aún no tomamos suficiente conciencia o sensibilidad para hacer protección. Y como lo decimos en muchas de nuestras charlas, hacia nosotros, hacia la comunidad y particularmente a esta casa grande que tenemos, que es el planeta, ¿cierto? Entonces, eso es un recorderis por nuestra historia de cómo hemos avanzado en ese proceso o cómo nos hemos quedado estancados en algún momento y otros temas han cobrado mayor importancia. Empecemos a revisar algunos conceptos básicos para entrar ya de lleno qué es medicina preventiva. Si ustedes se preguntan qué es salud o yo les pregunto qué es salud, pues la mayoría vamos a decir no estar enfermo, ¿cierto? Salud es todo lo contrario, no estoy enferma, entonces eso es estar o tener salud. Salud también puede ser un equilibrio entre lo físico, lo mental, lo emocional y no tener ningún tipo de alteración,
¿cierto? Si uno lo piensa en otras culturas nuestras o en otras prácticas de la medicina, la salud es un bienestar integral desde todo lo físico, lo espiritual que tenemos como seres humanos. La Organización Mundial de la Salud hacia 1946 definió la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedad. Y después integró toda la parte de la comunidad con el planeta o con el medio ambiente. Entonces son conceptos que van creciendo. Y ahora, ¿qué es enfermedad? Entonces, si la salud es que todo esté en equilibrio, que esté en armonía, pues entonces la enfermedad pues es todo lo contrario, es cuando una de esas partes, bien la parte mental o la parte física, tiene un desequilibrio y afecta a todas las demás. La Organización Mundial de la Salud también lo definió como una alteración o una desviación del estado fisiológico, es decir, del funcionamiento en una o en varias partes de nuestro cuerpo, ¿cierto? Uno puede tener varias cosas al tiempo, varias patologías, por causas en general conocidas, manifestando signos o síntomas, que ahorita vamos a mirar de qué se trata cada uno, que son característicos para cada enfermedad y cuya evolución es más o menos previsible. Es más o menos previsible porque uno sabe, por ejemplo, que con la viruela del mono son 21 días que vamos a estar en aislamiento y que tiene diferentes etapas. Primero la de síntomas, luego aparecen las máculas, las pápulas, el brote y luego se hace la escamación y luego pasa. Sí, es algo que uno puede predecir cómo se va a comportar. Sin embargo, aunque es la generalidad de la patología, puede funcionar distinto de acuerdo al huésped o a la persona que la tenga, ¿cierto? Entonces, si es una persona mayor, si es una persona que tiene algún tipo de comorbilidad, pues efectivamente la enfermedad puede hacer alguna variación. Pero en términos generales, uno ya reconoce la tuberculosis tiene estas características, la diabetes tiene estas características, las personas con hipertensión funcionan de esta forma, ¿cierto? Entonces, son las características, signos y síntomas que están presentes en cada una de las enfermedades. Pero entonces, ¿qué es la promoción de la salud? Si la salud es un completo estado de bienestar, de armonía integral del ser humano, pues entonces la promoción de la salud son todas aquellas actividades que nos lleven a que las personas efectivamente fortalezcan estas actividades. O esta gestión para garantizar la salud de las personas. Son los planes, los programas, todo lo que necesitamos. La Organización Mundial de la Salud la define como que la promoción de la salud consiste en proporcionar a las personas los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Aquí hay una parte muy interesante que a mí me encanta y es la última. Dice ejercer un mayor control sobre la misma. La salud es su responsabilidad, mi responsabilidad, ¿cierto? No, claro, el médico nos dice a nosotros qué tomar, cómo cuidarnos, la nutricionista también nos guía sobre el plan alimenticio, en el gimnasio nos dicen qué ejercicios o qué actividad física podemos hacer, ¿sí? Pero a la final, quien responde por la salud es cada uno. Cada uno mira si le hace caso o no, o si engaña al médico diciéndole que hace ejercicio, que se alimenta perfectamente para que todo en la historia clínica quede bien, pero a la final usted sabe que le encantan las donas, que le encanta el whiskycito, que le encanta dormir y ver televisión todo el fin de semana y que el tema de la actividad física es poca. Por eso es responsabilidad nuestra y por eso es que me gusta la última parte que dice ejercer un mayor control sobre la misma, ¿sí? Cada uno, nosotros tenemos que autocontrolarnos para buscar la salud. No es responsabilidad de los demás, es nuestra. Los demás nos ayudan o nos desayudan, pero es nuestra decisión estar en el tema de salud y caminar hacia ese lado. ¿Qué es entonces la prevención de la enfermedad? Pues si ya sabemos que la enfermedad es el desequilibrio, ¿cierto? De alguna de las partes de nuestro cuerpo, bien sea ocasionada por un agente externo, por un agente interno o por un agente idiopático, es decir, que no sabemos de dónde vino, pues efectivamente hacer prevención de la enfermedad es el factor clave para evitar que los seres humanos o la gente que nosotros amamos finalmente enferme. Cuando empezamos a controlar esos factores de riesgo, detenemos el avance y atenuamos un poco las consecuencias.
Si lo llevamos a un ejemplo con una enfermedad de origen común, ok, decimos, ok, mis abuelos fueron diabéticos por las dos ramas, mi papá y mi mamá fueron diabéticos. Yo hice una diabetes gestacional, pues claramente el comportamiento, si sigo comiendo donas todos los días y mil hojas, pues lo más seguro es que termine con una diabetes también y seguramente con un cáncer de páncreas por allá haciéndome también diálisis. Sí, eso sin ser bruja, claramente se podría hacer el futuro. ¿Mm? Pero si yo ya conozco estos factores de riesgo, los paternos, los maternos, los personales. En mis manos está hacer alguna corrección para atenuar esas consecuencias o para evitar que me dé diabetes. Entonces, si empiezo a hacer ejercicio, si empiezo muy juiciosa a controlar la dieta con respecto a los dulces y carbohidratos que a la final terminan siendo glucosa, me estoy haciendo mis controles, pues efectivamente mi pronóstico puede mejorar, atenúo las consecuencias y de pronto puedo morir de otra cosa distinta a una secuela por diabetes. Si nosotros lo llevamos al término del trabajo, entonces en nuestra planta de producción sabemos que hay una exposición a ruido por arriba de los decibeles permitidos, que hay una exposición continua durante más de 8 horas, pero yo no uso el elemento de protección personal. Tampoco salgo a descansar al almuerzo ni a tomar las 11, sino que me quedo en la planta chateando por el celular. ¿Eso qué termina siendo? Pues efectivamente tengo una mayor exposición, no me protejo mis oídos, no voy al control y además si le agrego, me la paso conectada en mi tiempo libre al celular a través de los audífonos, ¿sí? Entonces, si lo vemos en ese lado, los efectos y las consecuencias son casi seguros. Voy a perder capacidad de audición. Pero si yo ya sé que tengo una exposición a ruido en la empresa, el sistema de seguridad y salud en el trabajo funciona, ha identificado los peligros, ha cuantificado los riesgos y está implementando los controles en los diferentes esquemas, pues mi vida va a ser muchísimo mejor y con seguridad no voy a perder mi audición, ¿sí? Todo es un ciclo, es una línea y por eso es importante conocer cómo funcionan las enfermedades para saber en qué momento, qué tipo de intervención debo hacer. ¿Mm? La OIT dice en uno de sus tratados, que la cita está allí abajo para quienes quieran ampliarlo, las enfermedades profesionales, lo menciona la Organización Internacional del Trabajo, son causa de enorme sufrimiento y pérdidas para los trabajadores, las empresas, todo para la sociedad en términos generales. La OIT estima que las enfermedades ocasionadas o asociadas a la actividad laboral son 6 veces más altas que los accidentes de trabajo. Claro, el accidente de trabajo usted lo ve. Se cayó, se accidentó, se golpeó, se amputó, es algo que usted ve inmediatamente. Enfermedad usted no la ve, a veces son silenciosas, se desarrollan poco a poco, se van acumulando como las lesiones osteomusculares y con el paso del tiempo es que terminan apareciendo. ¿Mm? Pero como se demora tanto el deterioro de nuestro cuerpo, efectivamente el proceso de recuperación también va a ser muy lento. Recuperar un pulmón que ha sido lesionado por una partícula, por un gas, pues es muy difícil. Esa exposición se hizo todos los días un poquito. Y no podemos pretender que en un solo día, en una consulta, con una medicación mágica, nos vamos a recuperar. Ese proceso también es lento y a veces la recuperación no se da. Por eso es tan importante promocionar la salud y prevenir la enfermedad, que básicamente es lo que hacemos desde la medicina preventiva. Todas las acciones para prevenir posibles riesgos asociados al desarrollo de las actividades laborales en cualquier tipo de empresa, que estén en el marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y más adelante vamos a ver cómo nos hablamos y nos tenemos que entender con las matrices de peligros, con las matrices de elementos de protección personal. Todo tiene una integralidad importante que hay que saberla administrar, ¿cierto? Que hay que saberla usar. Hay que promover el bienestar laboral y con cariño y con respeto, lo digo para todos, no es, y hace parte, por supuesto, la celebración de los cumpleaños, irnos de una tarde juntos todos los compañeros, claro, eso hace parte para nuestra salud mental, pero tenemos que promover
más estilos de vida y trabajo saludable, la forma de manejar el estrés, que eso también se nos convierte en una enfermedad, ¿cierto? O se asocia a otras. Todo eso es lo que mueve la medicina preventiva al interior de las empresas, desde lo físico, lo mental, lo espiritual, y lo abordamos desde esa mirada antes de que pasen los accidentes y las enfermedades, que ya lo vamos a mirar más adelante, pero también lastimosamente y reactivamente cuando ya ocurre. Si ya identificamos una persona con una enfermedad de origen laboral en la empresa, tenemos que montar un programa que evite que más personas se nos enfermen. Si hemos identificado en la caracterización de la accidentalidad las secuelas que tiene para nuestros trabajadores esa exposición, ese uso de esa herramienta o el uso adecuado de la herramienta, pues efectivamente debemos entrar a promocionar la salud. ¿M? Y a evitar que esas secuelas en la salud de nuestra gente se repitan o sean muy graves, ¿de acuerdo? Entonces, eso es el tema de medicina preventiva en las empresas. Veníamos hablando de las líneas, ¿cierto? La línea de la historia, la línea de cómo se convierte y se desarrollan todos los procesos de la enfermedad, y ahora vamos a mirar cómo se desarrolla una enfermedad, cualquiera que sea, una enfermedad de origen laboral, una enfermedad de origen común. Y quiero contarles que hay algo que se llama la tríada epidemiológica. Y es que quiere decir que deben existir tres factores normalmente, que cuando están en equilibrio todo está perfecto, ¿cierto? Y es el huésped, en este caso el ser humano, el agente causal, pongámoslo como el COVID, y el medio ambiente, es decir, donde estamos, ¿sí? Cuando todo eso estaba en equilibrio, nuestro sistema inmune estaba bien, el COVID estaba chiquito y aislado y el medio ambiente estaba controlado, pues efectivamente la pandemia no se dio. Pero cuando se descontroló, porque nuestro agente causal, en este caso el SARS, creció, se multiplicó, pasó fronteras y hizo todo lo demás, pues efectivamente terminamos enfermándonos. Y eso va de la mano con la historia natural de la enfermedad que la vamos a mirar ahora. La historia natural de la enfermedad habla del estudio de la serie de eventos que ocurren en el desarrollo de la triada epidemiológica que vimos arriba y nos permite saber cómo actuar en cada una de las etapas que se desarrollan en el proceso. Dicho así, uno dice, pues está como fácil, pero miremoslo en el paso a paso. Bueno, la historia natural de la enfermedad se caracteriza por tres periodos. Hay un periodo prepatogénico. El patogénico es cuando efectivamente se desarrolla la enfermedad, este periodo prepatogénico, pero tenemos un periodo pre, antes de que se presente la enfermedad, ¿cierto? Que estamos en teoría sanos, sin afecciones, pero estamos vulnerables para el contagio, ¿cierto? Estamos en el periodo patogénico, que es el periodo cuando efectivamente el virus o el microorganismo llega a nuestro organismo y empezamos a tener la enfermedad. Y luego tenemos el periodo de resolución, que es cuando la persona ha superado la enfermedad, puede quedar con algunas secuelas, pero efectivamente a veces no. Permítame un minuto, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, señora, te estamos escuchando. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces Lo que esto, no te vemos es la cámara, Doc. sí, me he desaparecido. Sí, no, no te estamos viendo. Y ¿Ahora ahora sí sí? te estamos viendo. Perfecto, sí, Listo, señora. perfecto. Bueno, ahí acaba de pasar el que estaba generando la bulla entre nosotros. Entonces, bueno, estábamos hablando de todo lo que es la historia natural de la enfermedad, los tres periodos que tenemos. Pero, ¿qué hacer o cómo nos vamos a comportar en cada uno de los periodos, cierto? ¿Recuerdan la triada de la que hablamos, la triada epidemiológica, que es el agente, el huésped y el ambiente? Y ahí vamos a hablar del periodo patogénico y del periodo de rehabilitación, que es donde efectivamente empieza a funcionar todo lo que es nuestra medicina preventiva. El agente puede ser biológico o puede ser no biológico, es decir, puede ser algo natural, un microorganismo, algo, pero también puede ser algo producido
distinto a lo biológico como material particulado, como otras cosas distintas que están en el ambiente. El huésped podemos ser nosotros o los animales, ¿cierto? Como en su momento fue el murciélago o ahora como es el mono o hay enfermedades que son exclusivas de algunos animales y que cuando nosotros entramos o interrumpimos el proceso natural del ambiente o de ese entorno, pues como seres humanos entramos ahí y empezamos a ser nuestros huéspedes de algunas enfermedades que históricamente no teníamos por qué tener, pero que efectivamente por nuestra intromisión en ambientes que no nos corresponde, pues no las ganamos, ¿cierto? Y en el ambiente pues están los físicos, que hablamos de ruido, que hablamos de iluminación, que hablamos también de socioeconómicos, entonces todo lo que tiene que ver con situaciones de pobreza, de todo lo que tiene que ver con la distribución de la población en el mundo y pues efectivamente los biológicos, como ya los mencionamos, en el agente. ¿Qué pasa en la fase prepatogénica cuando está el agente que pasa en nosotros? Entonces es cuando el microorganismo llega al huésped, ¿cierto? El COVID llega a Carolina, para tomarme de ejemplo, se multiplica porque nosotros lo que hacemos es funcionar como máquinas fotocopiadoras para los microorganismos y ellos lo que hacen es replicarse con nosotros. Claro, en esa réplica se incuban, hacen lo que nosotros llamamos una carga viral, que es cuando ya estamos nosotros contagiando a los demás, pero esa multiplicación del microorganismo puede afectar y seguramente lo que nos pasa es siempre tenemos algún tipo de síntomas y ahí los desarrollamos, ¿cierto? ¿Qué le pasa al huésped? Entonces, ¿qué me pasa a mí? Empiezo a tener signos y síntomas generales o comunes, ¿m? Que es lo que nosotros llamamos como la etapa o el periodo prodómico, es decir, que uno tiene como dolor de garganta, que tiene como dolor de cabeza, que tiene como escalofrío, pero eso es compatible con un resfriado común, eso es compatible con una neumonía, eso es compatible con una eruptiva, ¿cierto? El periodo prodrómico quiere decir que son todos esos signos y síntomas generales, todavía no son específicos, es como la primera etapa de ese desarrollo. Luego tenemos ahí sí los síntomas específicos. Si uno habla, por ejemplo, de COVID, ok, perdí el olfato, perdí el gusto. Si uno habla de la viruela del mono, entonces empiezan a aparecer las ampollitas, ¿cierto? Las vesículas y las costras, entonces eso ya es específico de esa enfermedad y ya la caracteriza. Y ahí ya podemos hacer un diagnóstico, lo que siempre llamamos nosotros diagnóstico clínico y es por las características de esa enfermedad, que luego se pueden confirmar con un laboratorio, por supuesto, pero ya necesitamos que se desarrolle. Por eso a veces cuando nosotros somos pacientes o usuarios del sistema de salud, uno quisiera que el médico solo con verlo ya le dijera, sí, Carolina, usted lo que tiene es tal cosa, ¿sí? Pero eso no es así, hay que darle tiempo a la enfermedad que curse, que se desarrolle, hacer los exámenes que corresponde para poder hacer un diagnóstico. Todo necesita un tiempo y quienes somos impacientes, pues efectivamente eso es lo que más trabajo nos cuesta. Y finalmente llega pues el desenlace en la enfermedad. Entonces uno cursa con la fiebre, cursa con todo el proceso, maneja los síntomas y en el periodo final, pues efectivamente el huésped o se mejora definitivamente como cuando todos nosotros, bueno, los mayores de 50 años, tuvimos varicela, sarampión, paperas, pues efectivamente sufrimos todo este proceso, nos recuperamos y no quedó ninguna secuela. Sin embargo, hay algunas que sí dejan secuelas desde muy pequeñas, como las cicatrices en la piel para quienes tuvimos varicela o limitaciones mucho más fuertes, más impactantes que las que regularmente tenemos, ¿cierto? O algunas personas no logran sobrevivir a la enfermedad y fue lo que nos pasó siempre con el tema de COVID. Entonces, algunas personas cursaron asintomáticas, otras personas tuvieron los síntomas y se recuperaron y quedaron bien. Otras personas hoy tienen secuelas, tienen dificultades respiratorias, tienen alteraciones en su corazón y lamentablemente mucha gente de la que conocimos que tuvo COVID no logró superarlo y murió. Entonces, el curso de la enfermedad tiene un desarrollo distinto dependiendo de las características del huésped y aún estamos en estudio de por qué a unas personas sí les dio y a otras no tan fuerte y a otras porque les costó la vida y a otras no. Entonces, es el estudio y la observación lo que nos permite analizar y sacar conclusiones. Pero bueno, chévere la carreta de
el periodo prepatogénico, el patogénico y la resolución. Y ustedes me dirán, pues muy chévere eso, pero ¿y qué hago yo en la empresa al respecto? Cuando estamos en el prepatogénico, ¿cierto? Hacemos todo lo que es prevención primaria. ¿Qué es la prevención primaria? Son todas esas acciones que vamos a emprender para evitar el contagio. ¿Qué hicimos en COVID? ¿Recuerdan? Empezamos a hacer el distanciamiento, que todos para la casa, para evitar que se contaminaran. Bueno, luego ya sabemos que hay que usar la mascarilla. ¿Qué hacemos en la empresa si seguimos con el mismo ejemplo de ruido, por ejemplo? Entonces, a lograr que la gente use la protección auditiva que se necesita de acuerdo al nivel de ruido al que esté expuesto y al tiempo que esté expuesto y a la edad que tiene, ¿cierto? Entonces empezamos a mirar esa parte como primaria. Hacemos todo lo que tiene que ver con promoción de la salud, que no se limita solamente, sí, claro, hay que hacerlo, capacitaciones, campañas, afiches, todo eso, pero hay que encontrar la forma de sensibilizar mucho más a la gente, que el no uso del elemento de protección personal le va a traer una secuela. ¿Cómo sería su vida sin escuchar? Hagamos un día todos usando protectores auditivos y no escuchamos nada. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería nuestra vida sin la mano dominante en caso de que la perdiéramos en un accidente, cierto? Entonces, digamos que hay que hacer un poco más vívidas las experiencias de los trabajadores para que tengan impacto, porque uno siempre que escucha una charla como esta o como cualquier otro, no dice, eso le pasa a los demás, a mí no. Sí, en mi empresa a mí no me va a pasar. Yo no me voy a quedar sorda por eso. Entonces, es importante saber llegar y por eso es importante conocer su población. Y hay que hacer protección específica. Entonces, no es lo mismo proteger a una persona contra COVID. Por ejemplo, recuerdan que teníamos personas que tenían mm, unas condiciones de salud que consideramos facilitaban el contagio y además podían complicar el desarrollo de la enfermedad. Por ejemplo, quienes estábamos gorditos, quienes éramos diabéticos, quienes éramos sedentarios, pues efectivamente éramos más propensos a contagiarnos, pero aún peor a tener complicaciones de salud. Entonces, por eso hay que hacer una protección específica para esas personas. ¿Se acuerdan que hablábamos de las comorbilidades? Aquí también hay que hablar de ese tema y en el trabajo también hay que hacer protección específica. No es el mismo uso del elemento de protección personal para todo el mundo. Hay condiciones especiales. El nivel de ruido en distintas áreas de la empresa debe corresponder al nivel del elemento de protección que estoy usando, al tiempo de exposición, a la edad de la gente, a los antecedentes que cada uno tiene en ese proceso y manejarlo. El uso de la mascarilla no es lo mismo en Bogotá que en Barranca. Si una mascarilla de estas me dura a mí todo el día porque estoy aquí sola en la oficina y hace un frío terrible, en Barranca la cosa no es igual. La transpiración, el sudar hace que la permeabilidad sea distinta y al humedecer se pierde efectividad. Entonces, en el periodo prepatogénico de toda la historia natural de la enfermedad, la intervención es prevención primaria. Evitar que la enfermedad aparezca con promoción de la salud y con protección específica. Ahora, ¿qué hago en el periodo prepatogénico? Eso se llama prevención secundaria, son las acciones que tengo que hacer. ¿Qué debo hacer? Debo tener un diagnóstico de la enfermedad, ¿cierto? O un diagnóstico de la condición de salud que se está presentando, un tratamiento, establecer cuáles son los tratamientos. Entre más rápido y precoz se pueda hacer el diagnóstico es importante, por eso es clave, siguiendo con el tema de COVID, cuando la gente hace su reporte de signos y síntomas de COVID todos los días y cuando lo hace a conciencia. Si hoy tengo dolor de cabeza, si hoy tengo fiebre y estoy un poquito mocosa, pues debo reportarlo para que el cuidado y el manejo para mí y para mis compañeros sea de protección y de promoción, ¿cierto? Un diagnóstico precoz. Eso me establece también un tratamiento oportuno. En este caso es aislamiento y manejo, pero si uno lo lleva a otro tipo de patologías. Si yo me hago el autoexamen de seno cada mes,
Después del ciclo menstrual reviso y efectivamente estoy bien y un mes encuentro un abultamiento, una cosa distinta, pues entonces enseguida consulto, me hacen exámenes diagnósticos y establecemos un diagnóstico precoz y lo podemos manejar. Los señores con el tema de la próstata, ¿cierto? Ya no hay que ir a todos al urólogo a que hagan tacto rectal para mirar la inflamación de la próstata. Ahora existen otros métodos, pero es mejor identificarla precozmente a los primeros síntomas o con el cumplimiento de la edad, porque como toda maquinaria, la nuestra también tiene unos ciclos y empieza a deteriorarse y entonces tenemos que empezar a hacer más frecuentes nuestras consultas al médico e identificar oportunamente alguna enfermedad que nos pueda estar afectando. ¿Todo eso para qué? Para limitar el daño. ¿Mm? ¿Qué hago en la fase de resolución? Ya es una prevención terciaria. ¿Y qué hacemos en la prevención terciaria? Todo lo que tiene que ver con procesos de rehabilitación. Buscar qué puedo hacer con las habilidades que me quedaron, ¿cierto? Entonces, ok, seguimos con el ejemplo del ruido. No quise hacer prevención primaria como trabajadora, ¿sí? No quise usar el elemento de protección personal, no quise protegerme los oídos, seguí escuchando fuera de la jornada laboral utilizando mis audífonos, música a todo volumen, voy a todos los conciertos porque me encantan. Empecé a sentir eh, mareos, a oír pitos, me empecé a dar cuenta que empiezo a hablar más duro y que no escucho lo que me dicen, pero igual no hago daño, hasta que final no hago nada y al final termino con una hipoacusia. No escucho a mis 30 años, ¿cierto? Claro, puedo usar un audífono para mejorar, pero nunca será igual al original y entonces a Carolina toca ubicarla en un puesto de trabajo donde no necesite escuchar para que ella pueda seguir trabajando. ¿Había podido ser distinta mi historia? Claro que sí. ¿Había podido terminar viejita escuchando bien? Seguramente. ¿Mm? Entonces, tener en cuenta estos periodos, contarle a la gente la historia natural de la enfermedad y que quienes trabajamos en seguridad y salud en el trabajo, nuestra mayor vocación es el servicio y lo que queremos es evitar que la gente se enferme, contarles cuál es nuestro compromiso y no que estamos solo molestando, sino que los podemos llevar a todos de la mano en el proceso de tener una salud, un bienestar y ojalá morir de viejitos lo más sano posibles. Ese es el resumen de lo que nosotros deberíamos fortalecer y trabajar con nuestra gente, mostrarle a la gente las cosas, digamos, como son. Al interior de la empresa ustedes seguramente tienen muchos ejemplos de personas que hicieron caso y lograron prevenir que una enfermedad que tenía un mal pronóstico mejorara, pero también seguramente conocen personas que con un mal pronóstico, con un mal manejo, esa enfermedad terminó siendo muy fuerte, muy grave, de impacto para cada uno, pero también de impacto para su familia, ¿sí? Y hay que pensar en la familia también, ok, Carolina se queda sorda, pero el impacto para la familia también es importante. Ahora, Carolina es diabética y además es sorda, pues efectivamente el impacto para la familia es distinta y en el tema emocional también y en el manejo que tenemos que hacer es distinto. Y manejar el tema del debió haber sido, el tema de la culpa, pues claro que se puede hacer, pero para no llegar a eso, empecemos desde acá, desde la prevención primaria, hagamos caso. Quienes estudiaron medicina o están en ese proceso y nos aconsejan, por favor, que hagamos ejercicio y caminamos, pues no es en beneficio de ellos, es en beneficio nuestro para que tengamos una buena salud. Bueno, miremos qué vamos a hacer entonces en la empresa. Este es un cuento que yo les he contado antes, es el conocer, actuar, actualizar y comunicar. ¿Qué debemos conocer? Conozca su organización, qué hace, a qué se dedica, qué materia prima utiliza, qué horarios utilizan, cómo es el proceso productivo, si en ese proceso productivo de pronto se utilizan solventes o disolventes o algún tipo de ruido específico o de vibración, o la postura que deben adquirir los trabajadores es forzada o tienen movimientos repetitivos, ¿qué es lo que ellos están haciendo? Mírelo con ese ojo.
¿m? Mire las tareas. Ya miró el proceso grande, ahora mire la tarea. ¿Cuánto tiempo digita? ¿Qué tipo de digitación hace? ¿Solamente numérica o es alfanumérico? ¿Cómo lo está manejando? ¿Cómo son los procedimientos? ¿Hay tiempo para hacerlos o se corre contra el tiempo? ¿Qué equipos y herramientas tiene? No es lo mismo tener una herramienta nueva que funciona a tener un taladro súper viejo y antiguo con unas brocas que no funcionan porque el riesgo es mucho más alto. El tema del mantenimiento, los tiempos de exposición y sobre todo conozca también las características de su población. Todos pueden tener la misma tarea, la misma exposición, el mismo horario, pero hay unos que tienen 20 años y otros que tenemos por arriba de los 50. Hay unos que son atléticos y otros no tanto. Entonces, el impacto es distinto de acuerdo a las características de la población. ¿Qué tiene que actualizar y su empresa debe tener súper actualizado todo el tiempo? La matriz de identificación de peligros y control de riesgos, la matriz legal, porque todos los días, y ustedes lo vivieron en COVID como nosotros, todos los días sale algo nuevo, pero particularmente yo hago mucho énfasis en la matriz de comunicación y no en una comunicación de una sola vía, sino de dos. Es desde aquí, desde el área de seguridad y salud en el trabajo, que estamos diseñando para nuestros trabajadores, pero ese diseño debe incluir a los trabajadores, que ellos participan activamente y ahí viene la comunicación en doble vía. Diseñar o gerenciar o implementar controles desde el escritorio es muy fácil, pero cuando usted lo lleva a la práctica y le dice al trabajador que implemente lo que usted se inventó, si usted es sensato, se da cuenta que tiene opciones de mejora y quien lo puede mejorar es la persona que está en ese puesto de trabajo, que está expuesto directamente al riesgo y que además se conoce todos los truquillos para poder cumplir con la producción a una costa de lo que hablábamos en la frase inicial de su propia seguridad. Revise la matriz de elementos de protección personal, pero hágalo juiciosamente, ¿sí? No solamente mire, así es exposición al ruido, diferentes decibeles, diferentes elementos de protección y punto. Revise si son los mejores que su empresa puede comprar, si usted está haciendo bien la capacitación para que la gente comprenda cómo y por qué debe utilizar el elemento de protección personal y cómo lo debe cuidar, cómo se lo debe poner, cómo lo debe guardar, ¿cierto? Es el trabajo completo, no solamente tener la matriz en la nube o en un Excel o en lo que quieran ustedes, sino esa matriz sirve si evita que la gente se nos enferme. No sirve de nada que la tenga bonita con fotos si no tiene un impacto. Y clave, el diagnóstico de salud de su empresa. Sí, claro, de las condiciones de salud que la misma gente hace, pero también es importante ese examen periódico que usted realiza con sus trabajadores, identifique cómo está en términos generales las condiciones de salud por rango de edad, por área de trabajo, por sucursal en la que usted tiene. No es lo mismo la gente que está en Pasto que la gente que está en Sucre. Tienen diferentes condiciones ambientales. Su proceso seguramente, aunque sea igual, hay características especiales que hay que tener en cuenta si uno quiere ser exitoso en estos temas. Hay que hacerlo particular. Hay que actuar, es lo que siempre hemos hablado, define roles, quién va a hacer qué, cuándo lo va a hacer, cuál es su objetivo, cuál es la estrategia que va a alcanzar, cuánto tiempo se va a demorar en eso. Lo va a aplicar igual para Sincelejo que para Pasto, para La Guajira que para Bogotá. ¿Tiene plata? ¿Cuánta plata tiene? ¿Qué es el presupuesto? ¿A quién puede acudir? Y en medicina preventiva, recuerden que podemos acudir a las EPS, a los fondos de pensiones, a las cajas de compensación familiar que le dan la mano en ese proceso, cada uno desde su alcance, pero usted es quien integra todo para que se beneficien todos sus trabajadores y al final la empresa tenga una red de apoyo. Usted no está solo en este proceso. Háblese con el de producción, háblese con el de finanzas, cada uno desde su punto de vista tiene un conocimiento que enriquece la estrategia que usted va a implementar. Si usted se reúne solo con iguales, si usted habla solo con gente de seguridad y salud en el trabajo, van a ver lo mismo. Si usted invita a una persona distinta, con un rol distinto, con una forma distinta de ver las cosas, seguramente enriquece ese proceso. Y comunicar, vuelvo y les digo, hay que tener estrategias efectivas de comunicación. Las comunicaciones deben ser cortas y de alto impacto y debe mencionar los beneficios para quien las está leyendo, ¿sí? Establezca juegos, retos, algo que mueva a la gente a participar en temas de comunicación. Colgar el afiche de cómo se lavan las manos en el baño no garantiza que la gente lo esté haciendo como usted lo colgó en la
puerta del baño. ¿Mm? ¿Qué hacemos con esto? Exámenes médicos ocupacionales, es lo que hacemos en la empresa, revisamos los equipos y los elementos de protección personal, hacemos vigilancia epidemiológica de acuerdo a la patología que encontremos de mayor exposición, hacemos seguimiento del ausentismo, eso es súper clave, tanto de origen común como los permisos, como el origen laboral, y hacemos acciones de promoción de la salud y acciones de prevención de la enfermedad. ¿Qué necesito para los exámenes ocupacionales? Conozca su población, la comunidad, las actividades y haga el profesiograma que vamos a aprender a hacer dentro de un mes. Conocer el proceso productivo, las herramientas y la matriz de peligros y controles, eso es clave para que usted conozca y actualice su matriz de elementos de protección personal. El diagnóstico de salud sumado al ausentismo, a las características de su población, a la exposición de los riesgos, a las enfermedades, a los accidentes y a los incidentes, le da a usted para hacer vigilancia epidemiológica. Recuerden que nosotros les proponemos que no solamente empiece a vigilar cuando tenga la primera enfermedad, sino cuando ya tenga indicios y conozca los riesgos a los que está expuesto, usted puede empezar a vigilar. Haga seguimiento de las causas tanto del ausentismo común como laboral o de cualquier otra índole, ¿sí? De los permisos frecuentes, de las tareas que la gente evade, de los tiempos, de las áreas, de los horarios en que la gente se ausenta con mayor frecuencia, la época del año. Haga un análisis de todo eso y eso lo llevará a que en los exámenes médicos tenga intervenciones acertadas en la cultura de su empresa, con planes específicos para la salud y la comunidad que usted está liderando en el programa. Frente a los equipos de protección personal, que la gente entienda, comprenda y se sensibilice sobre el uso, manejo y mantenimiento de los elementos de protección personal. Con la vigilancia epidemiológica, a usted va a hacer acciones efectivas que van a evitar que su población se enferme. No va a ser algo general que le sirve a todos, sino específico para su población, con las variaciones que necesite para garantizar éxito efectivamente. Y en el seguimiento del ausentismo, ese programa, si usted logra identificar que toda la gente de contabilidad se ausenta el viernes por la tarde y piden permisos, pues habrá que mirar qué es lo que está pasando, ¿cierto? Y cómo motivamos o averiguamos qué es. Si usted conoce la causa, conoce ya parte de las soluciones, solamente empezar a manejar. Finalmente, ¿cuáles son los beneficios de todo lo que estamos haciendo en medicina preventiva? Primero, va a permitir que usted tenga cifras y cuando usted tiene cifras y datos, ya tiene parte del camino claro, ¿sí? Que es diseñar estrategias y actividades de acuerdo a las necesidades de sus trabajadores y de su empresa, ¿cierto? La empresa debe ser productiva para que todos estemos ahí y es productiva si todos estamos sanos. Brindar salud, seguridad y salud para todos los trabajadores. Fortalecer esa productividad de la que hablamos, evitando que la gente se enferme o minimizando al máximo todas las secuelas de salud que puede dejar a la gente la exposición a enfermedades. COVID no fue o no es una enfermedad de origen laboral para todos, ¿cierto? Solamente para el sector salud en su momento, pero sí nos afectó a todos. Entonces, hay que trabajar en la salud de todos para fortalecernos. Y sobre todo, fortalecer de verdad hábitos de vida y trabajo saludables, convencidos que es la mejor forma para mantenernos sanos y tranquilos. Bueno, esto es lo que queríamos compartir. Finalmente cerramos con una frase también de Vincent Buntier sobre el secreto para tener una buena salud es que el cuerpo se agite, esté en movimiento y la mente esté en reposo y esté en calma. Muchas gracias. Wilmer, vámonos a ver cuánto aprendimos, cuánto logramos impactar en nuestro proceso con el Evaluémonos. Claro que sí, doctora Carolina, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a pasar entonces a nuestra primera pregunta del Evaluémonos final. Nuestra primera pregunta nos dice, la fase prodómica se refiere a las personas están sanas, B, el virus está en el ambiente, C, tratamiento específico, D, síntomas comunes de la enfermedad. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder esta primera pregunta. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados fueron los siguientes. A, las personas están sanas, un 12% de respuesta. B, el virus está en el ambiente, un 12%.
C, tratamiento específico, un 3%, D, síntomas comunes de la enfermedad, un 72% de respuesta. Doctora Carolina, ¿qué tal nos fue nuestra primera pregunta? Muy bien, cambiamos de un 47% que son los síntomas comunes de la enfermedad. Recuerden, como el resfriado, el dolor de cabeza, que puede ser cualquier cosa. Eso es la etapa prodrómica de la enfermedad. Y pasamos al 72. Eso quiere decir que hemos impactado favorablemente nuestros indicadores ahí de conocimiento. Claro que sí, doctora. Pasaremos entonces a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, la prevención terciaria corresponde a la intervención invasiva al paciente, B, las acciones de salud del tercer mundo, C, los planes de rehabilitación, entre otros, D, ninguna de las anteriores. 15 segundos para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Los resultados de nuestra segunda pregunta fueron los siguientes. A, la intervención invasiva al paciente, un 10% de respuesta. B, las acciones de salud del tercer mundo, un 7%. C, los planes de rehabilitación, entre otros, un 69% de respuesta. D, ninguna de las anteriores, un 14%, doctora Carolina. Ok, bueno, aquí también vemos significativos movimientos en las cifras y efectivamente recuerden que la prevención terciaria es cuando efectivamente ya corresponde a todos los planes de rehabilitación que debemos hacer con las personas, es decir, trabajar con lo que le quedó. Bueno, Muchas gracias, doctora. Vamos con nuestra tercera y última pregunta. Nuestra tercera pregunta nos dice, ¿la medicina preventiva sirve para A, tener estadísticas y registros de las enfermedades, B, proyectar los efectos de las enfermedades, C, generar acción de intervención con los trabajadores, D, todas las anteriores? 15 segundos para que puedan responder nuestra última pregunta de la acción educativa de hoy. A, tener estadísticas y registros de las enfermedades, un 7% de respuesta. B, proyectar los efectos de las enfermedades, un 3%. C, generar acción de intervención con los trabajadores, un 13%. D, todas las anteriores, un 77% de respuesta, doctora. ok, pues perfecto, efectivamente, todas las anteriores, ¿cierto? En medicina preventiva partimos de las estadísticas, de los registros, del conocimiento, proyectamos esos efectos en la gente y finalmente generamos acciones para proteger a nuestros trabajadores y a nuestra gente. Wilmer, todos, ha sido muy placentero tenerlos, acompañarlos en este proceso y espero que nos volvamos a encontrar pronto y lo que necesiten en este y en otros temas, al inicio de nuestra presentación está mi correo electrónico, mi número celular, entonces con todo gusto estamos para ustedes, para ayudarles y servirles. Feliz tarde. Doctora Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos en esta acción educativa de tu comunidad. Esperamos verte muy prontamente. Igualmente te deseamos una feliz tarde. A todos nuestros asistentes, muchas gracias por acompañarnos en la acción educativa del día de hoy. Los invitamos a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.co. Agradecemos a todos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa.
No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.